Sí, bueno, buenas tardes. Ya escuchamos la presentación, ¿verdad? Vamos a tratar de ir amarrando, porque en este foro ustedes vinieron a este foro, tanto hombres como mujeres, por lo que tengo entendido, es para las nuevas políticas que tiene México, la tendencia es ir disminuyendo lo que es la situación que es el desmonte, ¿sí? Y ir utilizando una relación entre árbol, animal y el ser humano. Entonces, vamos a ir amarrando. En la primera plática oímos al doctor, ¿verdad?, cómo nos habló del liderazgo. Tenemos que ver, hay gente, hay grupos, ¿sí? ¿Qué es un grupo? ¿Sí? ¿Qué es un equipo? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? Entonces, estoy seguro que ustedes tienen formados equipos y que pueden, y si no lo tienen, tienen la capacidad para formar equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo, en el segundo tema, vimos cómo el doctor nos informó a grosso modo qué son los ecosistemas y cómo estos ecosistemas han sido cambiados y formándose agroecosistemas, ¿verdad? Ya cuando hay la perturbación, la mano del hombre, entonces viene el agroecosistema. Estos agroesistemas pueden ser agrosilvopastoriles, donde entran los agricultores, donde entran los ganaderos, donde entra el árbol. O pueden ser nada más silvopastoriles, donde entran los animales y donde entra el árbol también. Eso va a depender de... Entonces yo creo que para eso están ustedes aquí, para que aprendan un poquito a cuál es la tendencia, a dónde tenemos que dirigirnos en las nuevas políticas que tenemos actualmente en México. Bueno, el tema está dividido en dos partes. Vamos a tratarlo, hacerlo lo más ameno y más rápido posible por los tiempos, ¿verdad? Mire, entonces, el tema es silvopastoriles como una opción productiva en la península de Yucatán. ¿Qué vamos a ver en este primer paso? Vamos a tener rápidamente unos antecedentes. ¿Cuál es el problema real? Los impactos de la deforestación sobre la base de los recursos naturales, ¿sí? Una justificación, ¿por qué es importante la ganadería? Los retos productivos y ambientales. ¿Qué es un sistema silvopastoril? ¿Qué es un banco forrajero? ¿Sí? ¿Cómo establecer esos bancos forrajeros? ¿Dónde establecerlos? ¿Sí? ¿Y cuál debe ser el arreglo de siembra para hacer un banco forrajero? Bueno, si nos vamos a antecedentes, podemos decir que no nada más aquí en México, si vemos desde Centroamérica, ¿sí? Desde hace más de 40 años se ha experimentado un crecimiento vertiginoso de lo que es la ganadería. Se ha crecido desde 4 millones hasta 10.8 millones de cabezas de ganado. Si nosotros vemos este cambio tan rápido, ¿no?, de lo que es la ganadería, entonces decimos que ese ganado que está creciendo a esa velocidad vertiginosa necesita comer, ¿verdad? O sea, pero ¿en base a qué? ¿Sí? Necesita el hombre, como dijeron hace rato, es agricultor, y después de ser agricultor es ganadero, pero ¿a base de qué? A base de los árboles. Estamos desforestando para ir siendo agricultores y después ser siendo ganaderos, ¿verdad? Ahora bien, los sistemas de producción se han caracterizado por sus bajos índices de producción. Estamos creciendo, estamos teniendo más animales, más borregos, más vacas, más cabras. Sin embargo, los índices de producción de estos animales son bajos. O sea, si tenemos que tener un becerro cada año y medio, tenemos un becerro cada 2 años o cada 2 años y medio, ¿sí? ¿Y esto cómo? Destruyendo, como les dije, la situación boscosa o los recursos naturales. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y debe ser muy importante para ustedes, es que la actividad agropecuaria todavía es importante en las zonas rurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque constituye realmente la base de nuestra alimentación. No nada más vivimos de tortilla, de chile y de tomate. Requerimos carne, requerimos leche, requerimos huevo, ¿sí? Entonces, es la base de nuestra alimentación. Esta ganadería en el trópico, como les decía, ¿a base de qué se ha llevado? A la destrucción de la selva, ¿sí?
En México, nada más como un dato para referencia, para que ustedes se den cuenta, entre 1970 y 1990, el área que se dedicaba a la ganadería de pasto se incrementó del 15, ¿sí? El área boscosa se redujo en un 13%. Quiere decir que a medida que incrementamos el número de animales, disminuimos nuestra situación boscosa. Y eso es realmente un gran problema. Entonces vemos que la degradación de las pasturas en los sistemas nerviosos en América tropical, más del 50% del área de las pasturas está en franco estado de degradación. ¿Sí? Algunas causas de degradación de estas pasturas, ¿cuáles son? Uso de germoplasma. ¿Qué quiere decir germoplasma? Uso de pastizales que no están adaptados a nuestra región. ¿Sí? Nos mandan nuestras instituciones una serie de semillas para que sembremos en nuestro. Este es el paquete que te doy. Te doy borregos, te doy vacas y te doy semilla. Pero sin embargo esa semilla que nos dan no está adaptada a las condiciones de nuestro que tenemos nuestros animales. Pero ya tenemos un germoplasma, ya tenemos una semilla. ¿Qué tenemos otro problema? Quemas no controladas. O sea, llega la temporada de seca, fuego para todo, hasta en las orillas carreteras se están quemando, ¿sí? Quemas no controladas. Prácticas de labranza inapropiadas, ¿sí? Destrucción de la capa arable. Todos creemos que es nada más traer el tractor, darle vuelta al barbecho, al rastreo, y eso no ayuda mucho a la preservación del medio ambiente. Ausencia de coberturas vegetales de métodos de ecuación de suelos, manejo ineficaz de la fertilidad del suelo. Como dijimos, si nosotros vimos hace rato lo que es un ecosistema, una planta, mucha gente dice, bueno, pues una planta yo voy y la destruyo. Una planta tiene vida, una planta vive, siente. Una planta vive del suelo. ¿Dónde se nutre? Del suelo. Crece la planta. Esa planta le puede dar alimento a un borrego, a una vaca, a una cabra. ¿Sí? Esta cabra vive entonces del árbol, vive del suelo. Es todo un ciclo. Esta cabra excrementa en el suelo. Este excremento sirve para que y vuelve el ciclo para que sirve como fertilizante para que esa planta vuelva a producir. Entonces lo tenemos que ver, señores, desde ese punto de vista. Nosotros creemos que las plantas y los vegetales y los árboles no tienen vida, los tienen vida. Ellos requieren del suelo, necesitan de aire como nosotros necesitamos del aire. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Esquematizado en estas pequeñas fotos. ¿Qué hacemos normalmente? Tumbamos, quemamos, ¿sí? Después, o sembramos maíz, y después dentro del maíz calabaza, chigua y pastos, o directamente sembramos monocultivos como las gramíneas o los pastos más conocidos. Después que ya tenemos bien nuestras pasturas, desgraciadamente después de 2 o 3 años viene un sobrepastoreo. ¿Qué quiere decir? Que estamos metiendo un mayor número de animales de los que soporta realmente esa pastura. Entonces le llamamos sobrepastoreo. Y si ven ustedes, ya dejamos en 3 o 4 años destruido todo lo que nosotros, primero destruimos lo que es la vegetación, después sembramos una gramínea que no es de esta área, que son introducidas de otros países, normalmente de países africanos. Los sobrepastoreamos con un número no adecuado de animales. ¿Y por qué? Porque no ponemos carga animal. ¿Qué es la carga animal? La carga animal es el número de animales que se requieren en una superficie dada para que coman bien, se alimenten bien, pero que no se deteriore esa área. Ahora bien, ¿qué pasa? La época de sequía, tenemos los problemas, cuando tenemos el sobrepastoreo y viene la época de seca, tenemos los suelos aquí en la región, en la parte de que ustedes vienen de Selchacán, Calquiní, Bécal, son suelos someros, le llamamos, suelos muy pedregosos, suelos que no tienen una gran profundidad, ¿sí? Donde los pastos puedan introducir sus raíces y alimentarse del suelo. Entonces, la producción de forraje de estas áreas es baja
con una baja calidad nutricional. Dice un refrán allá, de acuerdo el sapo la pedrada. Si nosotros tenemos pastos sembrados en suelos buenos, fertilizados, vamos a tener un pasto vigoroso que va a estar bien nutrido, y donde cuando venga nuestra vaca, nuestra cabra, nuestro borrego, va a comer y se va a nutrir bien. Pero si nosotros tenemos pastos en suelos pobres, pues lógicamente que nuestras cabras y nuestros borregos van a estar desnutridos también. Ahora, ¿qué está sucediendo? En estas áreas desforestadas, ¿qué estamos logrando nosotros? Una pérdida de la biodiversidad. Ya no hay venados, ya no hay pajaritos, ¿sí? Al destruir la vegetación, la biodiversidad, ¿de qué se trata la biodiversidad? De los animales que viven, los conejos, ¿sí? Los armadillos, los pájaros, ¿sí? Las mariposas, todo eso conforman la biodiversidad. Se rompen los ciclos hídricos. ¿Qué son los ciclos hídricos? Decían nuestros abuelos anteriormente, el 1 de mayo, hijo, llueve. El 3 de mayo, día de la Santa Cruz, está cayendo agua. Ahorita da el 3 de julio y no cae agua, hermano. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el ecosistema, estamos rompiendo ese ciclo, que los árboles son los que atraen el agua. Los árboles atraen el agua para que llueva, pero como ya no hay vegetación, pues ya no hay lluvia. Si no hay estos ciclos hídricos, si se rompen, hay una degradación de lixiviación, erosión. ¿Qué quiere decir esto? El suelo queda desprovisto, cuando llueve, se infiltra el agua, se lleva todos los nutrientes buenos hacia las partes muy inferiores del suelo, que los pastos no lo pueden obtener o las plantas no lo pueden absorber. Erosión. La erosión puede ser de dos tipos. El viento viene en época de seca y hay mucho polvo y se lleva las partículas de fertilizantes a otros lados. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros hemos observado? Ustedes pueden ver estas diapositivas y pueden darse cuenta de lo que es la realidad de la situación del trópico en que vivimos, porque estamos dentro de una región tropical, ¿sí? Entonces, estos impactos de la deforestación y la degradación de pasturas sobre el deterioro de los recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Pues el agua, el suelo, la vegetación, los animalitos, esos son nuestros recursos naturales, ¿sí? ¿Y qué es lo que se pasa cuando tenemos una deforestación como esto que nosotros vemos? Hay pérdida de los servicios ambientales, o sea, lo que ya dijimos, la biodiversidad. Miren, aunque ustedes no lo crean, pero nosotros, alguien dijo, aquí en Campeche, dijo el doctor en la primera plática, tenemos petróleo, tenemos mar, tenemos tierra, sí, estamos ricos, y quizás como somos ricos, no nos damos cuenta realmente de que tenemos que cuidar y proteger esto. Yo estuve estudiando en la Universidad de Antonio Narro en Saltillo, Coahuila, la verdad, y está la gente así esperando a que se caiga una fruta para recogerla. El agua está a más de 200 o 300 metros del agua, de profundidad. No hay agua. Si te ven lavando un carro, te multan. Entonces, esas son las cosas que te hacen cuando tú sales de tu hábitat, de tu medio ambiente, dices, órale, en allí yo dejo la manguera abierta. No, hay que cuidar el medio ambiente, la diversidad. Allá, en los parques de allá, no hay árboles. Y un richuelito, te cobran por estar allá. Si tú quieres ir a ver un venado, te cobran para ir a ver un venado. Cuando nosotros aquí, esa biodiversidad, salimos con nuestro rifle y matamos al venado. Cuando nosotros podemos ahorita utilizar esos animales que conforman nuestra unidad de producción y pagar, o sea, cobrar para que alguien venga a ver lo que realmente se cuenta. Entonces, se pierde hay ruptura de los ciclos, dijimos, hídricos, las lluvias dejan de caer, la degradación, compactación, la lixiviación, la erosión. ¿Qué es? Lixiviación, cuando el agua cae e infiltra los nutrientes. ¿Sí? Pero ¿por qué se justifica entonces que tenemos que tener animales? ¿Por qué tenemos que tener animales? Bueno, es importante la ganadería porque es la que nos produce
la proteína de alto valor biológico. Si no hubiera animales, no tuviéramos proteína de origen animal, que es necesaria para nuestra salud y para nuestra alimentación. Porque además producen cueros que sirven para hacer nuestros zapatos, sebos, hormonas, ¿sí?, que sirven para nuestra alimentación. También sirven los animales para servicios de tracción, para jalar carretas, ¿verdad? Y sus excretas o lo que defecan sirven también para hacer abonos orgánicos, ¿sí? Además generan ingresos, o sea, ¿qué? Nos dan dinero. Si vendemos un guajolote, si vendemos un bovino, eso nos genera ingresos. Entonces, ¿por qué decimos que es importante la ganadería? El presente, en esta década, se ha surgido como elementos fundamentales. Se han liberado los mercados, la reducción de los subsidios y el desarrollo sostenible. Entonces, el nuevo marco para los sistemas de producción animal que tenemos actualmente es incrementar la productividad para responder a las demandas de una población creciente. O sea, cada día se está incrementando la población y, por lo tanto, requerimos de alimentarnos de proteína. Por eso es importante tener animales, ¿sí? Además, se necesita una mayor eficiencia para hacerlos más competitivos bajo las condiciones de apertura del mercado. Pero ¿cómo? Mediante no el deterioro del medio ambiente, lógicamente. Pero ¿qué está pasando con el estatus de los países desarrollados? Alguien dijo hace rato, estamos en un mundo globalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué indica el mundo globalizado? O sea, que nosotros comemos carne, no la que producimos en Campeche, sino tú vas a Walmart, tú vas a Sam's, a esas tiendas, y la carne que comemos son carne que vienen de otros países, ¿sí? Entonces, la producción de carne y leche ha aumentado significativamente, menos animales y mayor producción por animal. Esos países producen alta producción, pero de una manera más significativa. Y ahora bien, si la producción se ha incrementado en los sistemas de producción en zonas templadas, están basados en el uso de concentrados. Esos animales que se producen en otros lugares fríos están a base de concentrados, de alimentos que uno los produce y se los da para que ganen más peso los animales. En cambio, los animalitos que nosotros tenemos aquí básicamente están alimentados con pastos o con vegetación arbórea o vegetación Entonces, los países en desarrollo, la producción animal ha aumentado en los últimos años. Esto ha sufrido una expansión del área de bajo pastoreos, ¿sí? Los sistemas tradicionales, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuáles son los sistemas tradicionales? Pues los que nosotros tenemos en nuestras unidades de producción, en nuestros ranchos. ¿Qué tienen esto? ¿De qué se caracterizan? Una baja productividad animal. Producen poca leche, ¿sí? Largos periodos de intervalos interpartos, es lo que les decía hace rato. Una vaca normalmente en buenas condiciones debiera parir 9 meses tarde en gestación una vaca, más 2 meses que debe descansar, 11. Nosotros debemos tener cada 2 años y medio una cría. Sin embargo, en el trópico estamos obteniendo crías cada año, 8 meses, cada 2 años. Eso es decir baja productividad. La edad al primer parto de nuestras vacas llega a ser novilla, como dicen señorita, y debe ser a los 2 años. Sin embargo, esas señoritas ya casi llegan abuelitas, hasta los 4 o 5 años se preñan esas vacas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una pobre nutrición, o sea, las pasturas que les estamos dando son de baja calidad. Hay poco crecimiento, o sea, baja productividad de leche y bajos índices reproductivos, lo cual resulta una pobre conversión alimenticia y de alta producción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos realmente que tienen ustedes o que tiene el sistema? El nivel de desarrollo tecnológico, ¿sí?, de la producción ganadera, unido a una posible nueva expansión de la misma, puede conllevar a mayor deterioro ambiental. Los problemas recientes con las enfermedades de las vacas locas en Europa
y la aparición de nuevos brotes de fiebre aftosa ha elevado la demanda de carne en países libres de estas enfermedades. Eso es lo que es la globalización. Problemas que tenemos con las vacas locas o con problemas sanitarios en otros países, viene a nosotros, nos llega, porque no producimos la suficiente cantidad de carne o la suficiente cantidad de leche en nuestro país y tenemos que importar. Y como estos países tienen problemas sanitarios, no hay la suficiente cantidad de carne y leche y no nos llega a nuestros países y se encarece entonces, ¿sí? Porque no estamos produciendo lo suficiente en nuestro país. Las Naciones Unidas predicen que la demanda de carne aumentará en un 50% en los próximos 20 años, porque lógicamente la población también está aumentando. Cuando el futuro de la agricultura para los países en vías de desarrollo es incierto, la actividad ganadera se perfila como promisoria. O sea, no hay más. Tenemos que nosotros tener animalitos dentro de la unidad de producción, porque tenemos que producir nuestro propio alimento aquí en México. Entonces, bajo este panorama que yo les estoy mostrando, nada más tenemos dos opciones, señores, y ténganlo muy en cuenta. Uno, que tenemos que desarrollar sistemas de producción animal con tecnología moderna, altos insumos agrícolas dependientes de la utilización de derivados del petróleo, o en su defecto, como no tenemos esa capacidad de producir, ¿sí? Entonces tenemos esta segunda opción, que es aprovechar esta oportunidad para buscar sistemas de producción alternos, que es a lo que nos trae esta plática o este foro el día de hoy. ¿Y cuáles son esas alternativas? ¿Sí? Estas que sean amigables con el medio ambiente. ¿Sí? ¿Y qué es? Se trata de desarrollar sistemas de producción orgánicos, donde convivan árboles, donde conviva, ¿sí?, vegetación que pueda consumir el animal. Entonces, ¿cuál es la dirección correcta que debemos llevar? ¿Cuál es esa dirección? ¿A qué nos debemos de dirigir? A integrar los árboles, señores, los arbustos, y dentro de las unidades ganaderas de producción, parcela, rancho, como ustedes le quieran llamar, es todo esto con el objeto de reducir los impactos ambientales que se tienen, característicos de los sistemas de producción actual que se tienen. O sea, los sistemas de producción actual, como ya les comenté, es tirar el monte, quemar, destruir y meter monocultivos. Aquí lo que buscamos es esa interacción árbol, pastura, animal. Entonces, pero entonces debemos de conocer cuáles son esos. Entonces podemos usar algunas leñosas que pueden ayudar a resolvernos dos problemas muy importantes. Las limitantes nutricionales, ¿sí?, que requieren nuestros animales. Y dos, la deficiencia en regiones donde existe una estación seca durante la cual se restringe el crecimiento del pasto, como es el caso de nuestro estado. Ya nos estamos bajando a un nivel en la cual nos podemos dar cuenta que la parte norte del estado de Campeche es la parte más seca, que es donde tenemos los perfiles de suelo, ¿sí?, más no tan profundos, que es donde llueve menos. Entonces es donde tenemos que buscar esas alternativas. Entonces estas leñosas como recursos alimenticios, podemos decir que los actuales sistemas de producción animal intensivos solo pueden mantener con muchos insumos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo hacer para desarrollar tecnología apropiada que permita la utilización del recurso, de este recurso arbóreo? Los árboles forrajeros es una opción, señores. Entonces, en estas regiones tropicales donde nosotros vivimos, existe una alta diversidad de especies leñosas perennes. ¿Qué quiere decir leñosas? ¿Sí? ¿Qué pueden producir leña? Perennes. ¿Qué quiere decir perennes? Que no mueren año con año. O sea, pueden vivir por muchos años. Por eso hay plantas leñosas perennes y hay otras especies que son anuales. O sea, un ciclo y hay que volverlas a sembrar, caso del maíz, caso de algunos cultivos. Entonces, el follaje
Frutos e incluso corteza de muchas leñosas perennes constituyen parte importante de la dieta animal de su hábitat. Dígame un ejemplo de una especie leñosa que coman los animales. ¿Ah? El ramón es un árbol, pero hay uno que existe hasta saliendo de la puerta de la cocina. El huachín. ¿Lo conocen? El huachín, fíjense nada más que curioso. El huachín es una planta leñosa, ¿sí? De alta calidad nutritiva. Sin embargo, normalmente los agricultores que van a sembrar su maíz, somos agricultores, necesitamos del maíz, eso yo lo entiendo. Pero ¿qué hacemos? Lo picamos, lo quemamos. Y no sabemos que es una planta que produce alimento para el animal y además de alta calidad proteínica. El huachín no lo debemos de quemar, no lo debemos de, mucho menos. Tiene una alta capacidad de rebrote el huachín porque es originario de nuestra península. Sin embargo, lo más dañino para él no es tanto chapearlo y quemarlo porque tiene un rebrote, sino es aplicarle herbicida, señores. No le apliquen herbicida. Utilicen a sus animales para que consuman el huachín, que tenemos una gran cantidad en nuestras áreas. Entonces decimos que los árboles forrajeros también pueden constituir una fuente de alimento importante para el ganado, especialmente en el periodo seco, ya que mantienen su follaje verde aún durante largos periodos de sequía. El ramón es un ejemplo de ello. Los árboles como el ramón, en la época de seca, ustedes pueden ver que muchos árboles tiran sus hojas. Sin embargo, el ramón no tira las hojas. El ramón permanece en sus hojas y es altamente proteínico, aunque no sea una leguminosa. Y ahorita vamos a ver eso de las leguminosas para que no nos confundamos. Miren, son ricas, algunos árboles son ricas en proteína cruda y vitaminas que les sirven a los animales. Entonces consideramos que los sistemas silvopastoriles son una opción ante la realidad del sector agropecuario, señores. Y a eso vinieron ustedes aquí. Ustedes vinieron a llevarse dentro de su cabecita que lo importante es juntar, que no está divorciado el árbol con el animal, con el suelo, y que todo eso junto es lo que nosotros le decimos que es nuestro agroecosistema, señores. Esto es ya práctico de lo que hace rato vieron ustedes con el doctor. Tenemos que juntar al animal, al suelo, al ambiente, al árbol, y todos pueden convivir de una manera que estamos contribuyendo para no deteriorar este mundo. Entonces, estos sistemas silvopastoriles pueden contribuir a contrarrestar impactos ambientales negativos, como ya les comenté. Favorece la restauración ecológica de pasturas degradadas. ¿Cuáles son las pasturas degradadas? Degradación quiere decir que cuando yo estaba robusto y bonito ahorita, el día de mañana tengo cáncer y estoy destruido, estoy degradado. En los pastos es lo mismo. Ya no crecen, se mueren, quedan pelonas las áreas desérticas y eso se llama degradación. Diversificación de ingresos adicionales. Si ustedes tienen animalitos dentro de estas condiciones, pueden venderlo para el día de la fiesta de su pueblo, pueden venderlo y tener un ingreso para el cumpleaños del niño, ¿sí? Ahora bien, reduce dependencia de insumos externos, lo que les decía, si nosotros producimos nuestro propio material para consumo, carne, leche, huevo, no dependemos de lo que sucede en países desarrollados que tenemos que conseguir alimento, ¿sí? Que muchas veces tienen muchos anabólicos y muchas cosas que nos enferman, que nos traen problemas, ¿sí? Además, intensifica el uso del recurso suelo sin reducir el potencial productivo a largo plazo. Entonces, ¿qué es un sistema silvopastoril? Después de que le echamos todo esto, ¿a qué queremos llegar? Es una opción de producción, señores, ¿sí? Que involucra la interacción biológica y económica de los componentes, ya sea leñosos, que pueden ser los árboles, o los arbustos en caso de los zacahuales, ¿sí? Pueden ser los pastos y los animales. Y esta puede cambiar en escala de tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, eso es un sistema silvopastoril. Que
Que ustedes se lleven en su mente que tenemos que llegar a esto, a un sistema silvopastoril, a un sistema donde la gallina, donde el pavo siga comiendo el zacatito, siga comiendo la lombriz, que nosotros cuidemos ese ambiente. Ahora ya no hay ni lombrices para los pavos. De antes había lombricitas que comían los pavos, y esos son los animalitos que no tienen hormonas, que no están creados. Ahora el pollo, de antes decíamos que el pollo lo criaban en 8 semanas, ahora los pollos son de 6 semanas, pero para que desarrollen a esa velocidad necesita una serie de elementos que se llaman hormonas que los inflan y que a final de cuentas nos traen los problemas que tenemos mucha de la población mexicana. Así que vamos hacia eso, a volver a agarrar nuestra cultura, a producir nuestros pavos, nuestras gallinas, nuestros guajolotes, nuestros borregos, etcétera, etcétera, bajo las condiciones que nos da el ambiente. Ahora bien, decíamos, entonces, ¿qué tenemos que tener en un sistema silvopastoril? Hay varias opciones, entre esas los bancos forrajeros. ¿Qué son los bancos forrajeros? Son sistemas de cultivo en la cual esas leñosas, el huachín, podría ser el ramón, podría ser algunas herbáceas también que nosotros tengamos, el guásimo, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunas de esas, ¿sí? Que tengan, sí, con altas densidades, o sea, con altas densidades sembrarlo, especialmente, por eso se llaman bancos forrajeros, porque tienen la capacidad de producir altas cantidades de biomasa, que en otras palabras es forraje, ¿sí? Pasto que comen los animales, altas cantidades que podemos tener para alimentar a nuestros animalitos. Ahora bien, si la forrajera sembrada, fíjense, vamos a diferenciarlos. Si la forrajera sembrada, ese banco que nosotros sembramos para nuestros animales, tiene más del 15% de proteína, ese bloque se llama que es banco proteico, o sea, altamente proteico, buenísimo para los animales. Sin embargo, si nosotros sembramos esta, ¿qué son estos? Pastos, ¿verdad? Forrajes, pastos. Estos pastos, si nosotros los sembramos, estos no producen alta cantidad de proteína. Estos producen lo que nosotros los investigadores llamamos energía. ¿Pero qué es la energía? La energía es lo que nos da eso. Si tú sales a correr, no necesitas proteína. Proteína es para ensanchar el cuerpo, para crecer. La energía nos sirve a nosotros. Si vamos a correr al malecón, si comemos cosas energéticas, tenemos capacidad de aguantar, sudar y aguantar una carrera. Esa es la energía, y los animales también necesitan energía, ¿sí? Entonces, si los niveles de este pastito son digestibles a más del 70%, o sea, que comen 1 kilo y aprovechan 70 gramos, o sea, 700 gramos de ese kilo, indicativo de que es alta digestibilidad, entonces se llama barco energético, nos produce energía, no proteína. Ahora bien, si combinamos los de alta proteína y los de alta energía, tenemos un banco energético proteico. ¿Ok? ¿Estamos claros en la explicación? Bueno, adelante. Entonces vamos a ver cómo establecer un banco forrajero con leñosas. ¿Sí? Primero que nada, selección de la especie. Para este sistema se requiere forrajeras que, 1, que manifiesten una buena capacidad de rebrote luego de foliación. Ejemplo, como ya dijimos, el ramón es una de esas especies. Tú lo cortas y vuelve a rebrotar. El huachín, tú lo cortas y vuelve a rebrotar. Entonces, esa es una cualidad. 2, que posean alto potencial para producir hojas. No nada más que rebrote, sino que produzca muchas hojas, que esas hojas a final de cuentas es lo que comen los animales. 3, que posean, persistan cuando son sometidas a la defoliación frecuente, intensa. O sea, no nada más que produzcan hojas, sino que cuando nosotros le metamos a los animales y que lo consuman los animales, tengan la capacidad de aguantar el mascoteo del animal hacia esas partes de las plantas. Que presenten una calidad nutritiva aceptable, lo cual se expresa en, como ya dijimos hace rato,
si son energéticos, si son proteicos o es la combinación de los dos. Ahora, ¿dónde debemos establecer estos bancos forrajeros? ¿En función de qué? De las características agroecológicas del sitio. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más, palabras menos, quiere decir que tenemos que sembrar las especies donde se produzcan. O sea, no voy a sembrar ramón en la parte de Candelaria donde se inunda, porque el ramón no persiste a las inundaciones. ¿Dónde ustedes han visto las plantas de ramón? En los suelos sequel, como le dicen aquí en Maya, en los suelos pobres, en las casas, en sus casas, en sus patios de su casa, ahí crece una mata de ramón. ¿Cuándo han visto ustedes un ramón en la parte de Yojaltún? No existe un ramón en la parte de Yojaltún, porque no aguanta la saturación de agua. El Huachín tampoco aguanta la saturación de agua de esos suelos. Entonces, esto lo que quiere decir es que lo tenemos que sembrar en donde esas plantas se pueden dar, se pueden producir, pueden crecer. ¿Ok? Los bancos a ser usados bajo corte deberán establecer cerca de sitios de alimentación o sea, no nada más saber qué pastos se dan o qué especies leñosas se dan allá, sino que además tienen que estar cerca de nuestros corrales. Porque no lo voy a traer a medio kilómetro y voy a tener que tener un carro, una carreta, un triciclo para transportarlo. Mejor lo siembro cerca de donde está el corral de mis animales para que corte y se los dé directamente. Además, nos ayuda a que ahí lo tenemos cerca para echarle los excrementos de los animalitos y lo fertilicemos. Entonces, la distancia mínima cuando se meten animales es de 2 metros y de medio metro a 1 metro entre plantas. 2 metros para que puedan caminar bien los animales. Y se pueden ampliar hasta 3 a 4, ¿sí? Siempre y cuando consideramos que se vayan a meter el tipo de animal que vayamos a meter. ¿Cuál es la técnica para establecer un banco forrajero? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que bien hay algunas especies que se utiliza lo que nosotros le llamamos material vegetativo. Que mal dicho a veces decimos, voy a utilizar semilla. No, material vegetativo son aquellas partes de una planta que se pueden sembrar. Ejemplo, hay algunos, como la caña, se utilizan esquejes o materiales vegetativos. Los zacates de corte como el Taiwán, el King Grass, ahora el cubano o la maralfalfa, todos esos utilizan material vegetativo. ¿Sí? O usando estacas, ¿sí? También se puede hacer por medio de arrancar partes de lo que es, por ejemplo, el guinea. Lo arrancas de la orilla de la carretera y lo puedes hacer en coronas o cepas. Se hace el hueco y resiembras lo que es la parte de. Pero también se puede hacer por medio de semillas, ¿sí? Directamente en campo. Normalmente, las especies leñosas no se deben sembrar directamente en semilla porque tienen muchas veces, como el huachín, un lento crecimiento. Entonces hay que sembrarla mejor en viveros, meterlas en bolsitas y después de una determinada edad trasplantarlas en campo. Sin embargo, las semillas de las forrajeras, en este caso los pastos, esos sí los podemos sembrar directamente como semilla. Eso sí es semilla. Bien, pues esto es lo que corresponde a la primera parte de lo que es el sistema de